El gobierno del presidente Gustavo Petro nuevamente se ve enfrentado a falsas acusaciones por parte de la oposición, pero también por parte de esos que dicen llamarse periodistas. Esos que están utilizando sus plataformas digitales y sus redes sociales para mentir descaradamente de este gobierno, principalmente indicando en los últimos días que supuestamente hay una ruptura dentro del gobierno nacional, pero que principalmente esa división se está dando entre el presidente Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, el actual director del Departamento de Prosperidad Social. Esto se da en el contexto de que Gustavo Bolívar decidió presentar formalmente su carta de renuncia al gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro, porque al parecer desea aspirar a las presidenciales del año 2026. Sin embargo, pues el presidente Gustavo Petro se pronunció respecto a que Gustavo Bolívar, pues en este caso, desde Tibú se refirió a los colombianos, aún siendo en este caso director del Departamento de Prosperidad Social, y el presidente Gustavo Petro tomó esta acción como algo desleal tanto con el gobierno como con los colombianos, pues porque para nadie es un secreto que el presidente Gustavo Petro pues frente a eso es bastante correcto. Él allí en vivo frente a los campesinos que le estaban prestando atención y sobre todo pues frente a este evento, que su objetivo principal en Tibú era informarle a los colombianos frente a los resultados que se estaban dando y que se dieron ya de ese decreto de conmoción interior que fue firmado por el gobierno hace algunas semanas en el Catatumbo. Sin embargo, pues desde allí el presidente Gustavo Petro indicó que no estaba de acuerdo en que Gustavo Bolívar se pronunciara hacia los colombianos, teniendo en cuenta que él ya renunció y que está aspirando políticamente a un cargo de elección popular como lo es el de la presidencia. Esto por supuesto sirvió para que la oposición, los medios tradicionales y los que dicen llamarse periodistas empezaran a utilizar sus redes sociales de la forma más infame, como el caso de Daniel Samper Ospina, que a través de sus redes sociales prácticamente lo que está haciendo es instrumentalizar, pero sobre todo burlarse y revictimizar a las personas que están siendo violentadas, a las personas que son víctimas de violencia basada en género, especialmente las mujeres. Se le olvida y seguramente pasa por alto el señor Daniel Samper Ospina que solamente en lo que va de este año, en estos 5 meses en Colombia, han habido más de 100 feminicidios. Y ni hablar de los hechos de violencia intrafamiliar, que por supuesto los vamos a recordar en este video. Sin embargo, frente a esa publicación que ya van a conocer ustedes, se pronunciaron varias personas, se fueron en contra rotundamente de Daniel Samper Ospina, representantes a la Cámara, congresistas, concejales y por supuesto ciudadanos reprocharon ese actuar de Daniel Samper, que además recientemente también a través de una entrevista que concedió a una periodista de la W, se victimizó recordando un hecho en el que Álvaro Uribe Vélez lo había tildado como violador de niños. Sin embargo, pues ese lamentable hecho que por supuesto pues es también completamente reprochable por parte de Álvaro Uribe Vélez, pues en ese momento él recibió todo el apoyo necesario por parte de los colombianos, pero pues tal parece que eso no le sirvió para absolutamente nada, porque ahora él es el que realiza y el que ejerce violencia y presión en contra de las personas que no piensan igual que él, al tildarlos y llamarlos de sicarios digitales, de bodegueros, de hordas petristas, entre otros descalificativos que incluso emplean los de la oposición y los uribistas. Antes de irnos a lo que publicó Daniel Samper Ospina, quiero que recordemos este hecho en donde el presidente pues se dirige a Gustavo Bolívar y en donde él se encuentra allí en desacuerdo a que Bolívar se pronuncie ante los colombianos, teniendo en cuenta que ya en este caso pues él decidió apartarse del gobierno para poder aspirar a un cargo de elección popular. Antes de escucharlo, quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios. Este hecho fue tendencia este fin de semana porque esto se dio el viernes de la semana pasada, pero quiero leerlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene o no razón el presidente Gustavo Petro? ¿Debió actuar o no debió actuar así? ¿Debió decírselo en público o debió decírselo en privado? Porque esto, por supuesto, ha generado todo tipo de pronunciamientos, no solamente por parte de la oposición, sino también por parte de las mismas personas que están apoyando al gobierno progresista. Quiero leerlos frente a eso. Escuchen esto. Representantes de las entidades del gobierno nacional. Buenos días, aquí rompo tarde ya. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar.
Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. 2, los programas que ustedes están, varios de ellos, sustitución de cultivos, adulto mayor, ahora vendrá la carretera. Aquí no se trata de recibir aplausos, aquí se trata de analizar los problemas que afrontamos con objetividad, graves, solucionables, pues de eso se trata. Pero nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional sobre la conmoción interior. Me voy a explicar. Mucha gente, y quizás adelante entonces mi intervención, mucha gente de oposición, de análisis, etcétera, periodistas, hasta del mismo liderazgo campesino, porque lo escuché en la última reunión que nos vimos, no me acuerdo si en Ocaña, en dónde fue, que decían que no debería haber conmoción interior. Esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro, una parte de su intervención, porque allí lo escucharon, pues él lo que hizo fue romper con el orden del día para referirse frente a esa inconformidad que tenía respecto al pronunciamiento de Gustavo Bolívar, aún siendo el director del Departamento de Prosperidad Social, pero que decidió renunciar para, en este caso, aspirar a la presidencia. Él, respecto a eso, el pasado 10 de mayo publicó lo siguiente: el amor debe ser desinteresado o no es amor, es lo que él escribió a través de sus redes sociales. Sin embargo, pues como les decía yo a ustedes, los medios tradicionales pues utilizaron este hecho para insinuar y otros para asegurar que supuestamente había una ruptura entre el presidente Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. Tal cual, así como lo dice aquí Noticias Caracol. Vean esto. Hay una ruptura entre Gustavo Bolívar y el presidente Gustavo Petro, pues Gustavo Bolívar allí concedió una entrevista y pues lo que hizo primero fue desmentirlos, pero sobre todo asegurar que no hay ningún tipo de ruptura entre el gobierno nacional y Gustavo Bolívar. Observen esto. Claro, pero supongo yo que usted ha hecho muchos análisis, le ha dado muchas vueltas al asunto y escribe anoche: lo mejor es que nos demos un tiempo, en un trino que escribe anoche, obviamente haciendo referencia al famoso "yo a usted lo amo, presidente". ¿Esto quiere decir que una especie de ruptura lo podría interpretar también usted así frente a la figura del presidente Petro? No. Lo que pasa es que mucha gente, a raíz de lo que sucedió, pues ha venido especulando sobre que entre el presidente y yo ya hay una mala relación o hay una ruptura. Entonces, hay un sticker en WhatsApp muy famoso que es: presidente, yo a usted lo amo, que surgió de la vez en que estábamos en el Consejo de Ministros y yo expresé esta frase, pues que me nació del corazón, porque realmente yo amo este proyecto y amo a quien lo dirige, que es el presidente Petro. Y estos días apareció otro sticker que dice: presidente, ya no lo amo, como diciendo por el regaño. Entonces yo sencillamente escribí: el amor es desinteresado o no es amor. Y obviamente pues él es el presidente, tiene todo mi respeto, mi lealtad, y yo no voy a hacer cosas que lo desagraden. Sencillamente fue una equivocación de alguna persona, o no sé si mía o de él, pero no fue un malentendido. Más que todo, no creo que él haya tenido la intención de humillarme en público, y yo menos de hacer una acción que a él no lo agrade. Pero fíjese que varias personas, incluso a través de las redes sociales, aseguraron que el presidente Gustavo Petro era mejor que hubiera hecho esto en privado, que Gustavo Bolívar ha sido una de las personas más leales al gobierno, y sí, por supuesto, es así. Gustavo Bolívar ha sido una de las personas más leales, no solamente al gobierno, sino también al proyecto progresista. Y pues eso fue lo que desató una ola de críticas en contra del presidente Gustavo Petro. Críticas que incluso no realizan de manera constructiva los supuestos periodistas, como el caso de Daniel Samper Ospina. Observen ustedes esta fotografía. Esto, por supuesto, es recreado con inteligencia artificial, y lo que él escribe es: me pega, pero es por mi bien. Burlándose de la violencia, burlándose también en este caso de la violencia intrafamiliar, de la violencia ejercida en muchas oportunidades de hombres hacia mujeres, y también, hay que decirlo, de mujeres hacia hombres. Y por supuesto, él burlándose aquí de la violencia basada en género a través de esta fotografía, utilizando un hecho que sucedió hace unos días, pero lo está utilizando de la forma más infame. Antes de que ustedes observen la reacción de las personas, porque tienen absolutamente
toda la razón. Es realmente reprochable lo que está haciendo Daniel Samper Ospina. Yo sí quiero recordarles a ustedes unas cifras. Son cifras bastante preocupantes, son cifras que pasa por alto Daniel Samper Ospina y que a través de estas publicaciones lo que está haciendo también es revictimizar a las personas que están siendo víctimas de violencia. Observen ustedes esta nota de Infobae. Reportan alarmantes cifras de violencia de género en Colombia. Van más de 120 feminicidios en 2025. Informes del Observatorio de Feminicidios y la Fiscalía General de la Nación generan preocupación en Colombia ante el odio hacia las mujeres y la población LGBTIQ+. Esta publicación es reciente y ustedes lo pueden observar. 29 de abril de 2025 a las 7 de la noche fue publicada esta nota. Vean esto. Entre enero y abril de 2025, Colombia ha registrado cifras alarmantes de violencia de género con 123 feminicidios, 79 tentativas de homicidio y 19 asesinatos contra personas identificadas con orientación sexual, identidad y expresión de género diverso, así como miembros de la comunidad LGBTIQ+, según datos del Observatorio de Feminicidios Colombia, difundidos en un informe de la Defensoría del Pueblo. Estas cifras reflejan una crisis que afecta a mujeres, niñas, adolescentes y comunidades diversas del país, por lo que la entidad estatal hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia, destacando la necesidad de implementar políticas efectivas que enfrenten esta problemática. De acuerdo con la información publicada, las regiones del país con mayor incidencia de feminicidios en lo que va del año son Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca. Además, la Fiscalía General de la Nación identificó que de los 19 asesinatos contra personas de la comunidad LGBTIQ+, 12 corresponden a transfeminicidios, lo que evidencia la persistencia de crímenes de odio contra la población en el país. Las cifras presentadas por las autoridades demuestran la vulnerabilidad de las mujeres y las comunidades diversas frente a la violencia estructural, por lo que exigen acciones que permitan modificar el patrón y salvar vidas. Estas cifras son las que está pasando por alto Daniel Samper Ospina. Son cifras reales y no solamente son cifras. Él, a través de sus publicaciones, lo que está haciendo también es incentivar al odio, incentivar a la violencia, revictimizar además a las víctimas a través de esas publicaciones y sobre todo burlarse e instrumentalizar la violencia basada en género. Estas cifras no se pueden quedar solamente en eso. Los supuestos periodistas de nuestro país tienen además un objetivo claro y es informar, pero sobre todo no pasar por alto esto. Miren esto. 123 feminicidios, 79 tentativas de homicidio y 19 asesinatos contra personas de la comunidad LGBTIQ+. Esa publicación de Daniel Samper Ospina, por supuesto, despertó toda la indignación a través de las redes sociales, como esta respuesta que obtuvo esa publicación de Daniel Samper por parte de Mafe Carrascal. Ella es representante a la Cámara y escribió: ¡qué irresponsabilidad! Por un lado, el uso de la imagen de otra persona y por el otro, la ridiculización de las violencias basadas en género. Por ahí no es, Daniel, es lo que le escribió allí Mafe Carrascal. Pero observen la respuesta completamente cínica de este hombre. Irresponsabilidad que harta de un simple meme que evidencia de manera gráfica la relación abyecta y tóxica de Gustavo Bolívar con el presidente Petro. No de los abusos del mismo gobierno contra su discurso feminista al nombrar a Benedetti Morris y otros acusados de maltrato a la mujer en altos cargos públicos. Aquí hay que decir algo completamente cierto, y es que de verdad no hay coherencia en el decir y el actuar de Daniel Samper Ospina, porque tú no te puedes indignar solamente con un hecho y los otros dejarlos por fuera, porque tú no te puedes indignar solamente con lo que ocurre dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero utilizar acciones o utilizar en este caso problemáticas que son reales en nuestro país, como el transfeminicidio, los feminicidios, la violencia basada en género, la violencia intrafamiliar, para burlarse de ese gobierno del que en este caso pues Daniel Samper Ospina está haciendo oposición. Pero saben ustedes
ustedes qué es también lo más indignante de todo esto, que incluso en las últimas horas Daniel Samper Ospina concedió esta entrevista. Quiero que escuchemos solamente un fragmento en donde incluso él recuerda ese momento en el que Álvaro Uribe Vélez lo trató a él de violador de niños. Ese hecho generó bastante indignación en todo el país, pero sobre todo hay algo que quedó completamente claro, y es que a pesar de las diferencias, varias personas apoyaron a Daniel Samper Ospina frente a esas acusaciones realmente graves que hizo en su momento el acusado Álvaro Uribe Vélez. Pero ahora lo que está haciendo Daniel Samper Ospina es prácticamente caer en el mismo juego de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, no le sirvió en lo absoluto, no pensó ni tampoco recapacitó sobre ese hecho del que él fue víctima, sino que ahora él tilda a sus opositores, a sus contradictores o a las personas que no piensan igual que él, los tilda de sicarios digitales, los tilda de sicarios morales, de bodegueros, de peligrosos, los tilda de hordas petristas, entre otros descalificativos que utiliza para referirse a las personas que apoyan al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que también en este caso están en desacuerdo con él. Observen ustedes lo que él menciona, por favor. A usted le dicen de todo, le dicen uribista, le dicen de todo, pero ¿qué ha sido así como lo más duro que ha recibido en redes? Uy, huepucha. Pues no, yo creo que constantemente calumnias, amenazas, escupitajos, insultos y demás, casi siempre pues de personas que no son conocidas o cuentas bots o eso, pero obviamente el episodio, uno de los episodios más duros fue el que protagonizó aquí mi amigo, que un día le dio por graduarme de violador de niños y me echó absolutamente a toda su jauría y a todo su sistema de comunicación digital encima para reforzar la calumnia. Eso fue a raíz de un chiste que hice sobre el nombre que le puso Paloma Valencia a su hija, que la bautizó con el nombre de Amapola. Y no me acuerdo qué asociación hice con ese nombre y las posiciones pues del Centro Democrático con respecto a la legalización de la droga y a Amapola, y si iba a tener un hijo, como, ¿por qué no ponerle opio? No me acuerdo el chiste. Pero el asunto es que a raíz de eso Uribe decidió graduarme de violador de niños, y no solo eso, sino que dio la orden de que todos persistieran en esa calumnia. Entonces tapizaron todas las redes con información descontextualizada de cosas que habíamos publicado en Soho. Es decir, trataron insistentemente de efectivamente darle imagen de que yo era un violador de niños y punto. Él después se tuvo que retractar. Él rectificó, sí. Por orden de la Corte Suprema, pero lo hizo muy a su manera, es decir, sin ningún tipo de elegancia, con mucha hijueputez, tratando de sembrar la duda en todo caso de que yo efectivamente violaba, ya no a los niños, sino los derechos de los niños. Y en todo caso en el camino hizo que me disparara toda la jauría del uribismo digital, todos los influenciadores del uribismo de todos los tamaños, todos los senadores, todos los representantes y todos los simpatizantes del uribismo, como Popeye. Popeye cogió ese Twitter y no paraba de amenazarme en tiempo real, y fueron unos días realmente muy, pero muy duros y muy complicados para mi seguridad y demás. Entonces creo y que para su familia, me imagino, para usted, para su familia. Además no hay acusación más asquerosa que esa, es decir, yo prefería que me dijera, no sé, asesino, pero que no le digan violador de niños y además siendo papá de niñas chiquitas, fue asqueroso. Entonces creo que ese ha sido el episodio que más rasguños y arañazos me ha dejado y más difíciles. Esas son las palabras de Daniel Samper Ospina, ¿no? Bastante paradójico que él fue víctima del matoneo, que él fue víctima de amenazas, que él fue víctima de personas que no piensan igual que él respecto a un comentario completamente peligroso e injurioso como el que realizó Álvaro Uribe Vélez, y que ahora él esté cayendo en esas mismas prácticas, que él esté fungiendo en este caso como victimario frente a otras personas que no piensan igual que él, es decir, está actuando igual que Álvaro Uribe Vélez. Les decía yo a ustedes que este hecho, esa fotografía que publicó ahí Daniel Samper Ospina, pues dio pie, por supuesto, para una indignación generalizada. Indignados todos los colombianos se fueron en contra de Daniel Samper Ospina y varios dejaron sus mensajes allí rechazando este acto completamente infame de este que dice llamarse supuestamente periodista. Este es el caso del sargento Chalá. A través de su cuenta de X él escribió: es difícil de entender qué pasa por la mente de un HP como Daniel Samper para elegir precisamente en el Día de la Madre compartir contenido que ridiculiza la violencia contra la mujer. Más que una acción reprochable, se trata de un acto criminal, especialmente en una sociedad patriarcal y machista, donde persisten altos índices de abusos, malos tratos y feminicidios. Derry López también mencionó: lo de Daniel Samper Ospina no es solo un mal chiste, es el reflejo de una élite que se ríe del dolor que nunca ha vivido completamente. Estos son los privilegiados
privilegiados que nunca han tenido que pasar, afortunadamente hay que decirlo, por una situación de estas, y lo que sí hacen es ridiculizar a las mujeres y a las personas que lamentablemente sí están siendo víctimas de esta problemática. Cuando la violencia contra las mujeres se convierte en stand-up, el problema no es el comediante, es la sociedad que lo aplaude totalmente, porque quiero además mostrarles a ustedes las reacciones. Observen esto, más de 5.000 me gusta en la publicación que realiza Daniel Samper Ospina. ¿A quién puede gustarle que este hombre esté ridiculizando, que esté instrumentalizando y burlándose de la violencia basada en género? Que se esté burlando prácticamente de que en nuestro país casi por día hay un feminicidio. ¿A quién le puede gustar esto? Completamente lamentable. Y la concejal Heidi Sánchez también mencionó lo siguiente: el patético humorista Daniel Samper Ospina considera que el humor y la sátira son un todo vale. Sí, hoy, en el Día de la Madre, este cretino cree que ridiculizar la violencia basada en género lo hace gracioso. Personas como Daniel Samper Ospina definitivamente están mandados a recoger. Son personas que no merecen absolutamente nada en nuestro país. Son personas que definitivamente están actuando como lo que son, unos rastreros, y sobre todo están utilizando sus redes sociales para incentivar al odio, a la violencia, pero sobre todo para ridiculizar, para además violentar, porque esto también es violencia digital. Y sobre todo, ese tipo de publicaciones, hay algo supremamente importante que decir, y es que por ese tipo de imágenes, por ese tipo de comentarios, por ese tipo de publicaciones, muchas veces las víctimas de violencia basada en género o las mujeres prefieren quedarse calladas, porque Daniel Samper Ospina es una de esas tantas personas que lo que hacen es ridiculizarlas. Así que, como siempre, la invitación a que ustedes nos ayuden a compartir este video. Muchas gracias a las personas que se siguen uniendo y que se siguen suscribiendo a nuestro canal. Compartan por favor este video masivamente para que las personas que posiblemente todavía vean a este tipo, a Daniel Samper Ospina, pues de una vez por todas lo dejen de seguir. A todos, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. No olviden dejar sus comentarios, no olviden compartir, suscribirse, darle like, seguirnos a través de nuestras redes, y como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Muchas gracias a todos. Chao.